¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy vamos a hacer una charla, una conferencia sobre la historia natural de la SUAY. Y pues esto antecede a otras conferencias que les invito en mi canal en YouTube, donde que tenemos varias temáticas, hacemos conferencias y entrevistas sobre diversos temas ligados a lo que es la investigación, la historia, la ciencia, la cultura, el deporte, entre otros temas. Eh, Antes de iniciar la conferencia, quiero invitarles a que me sigan en las diferentes redes sociales. Como Elvis Orellana Espinosa me pueden encontrar en Facebook, como ya les indiqué, en YouTube, en Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn. Y también pueden comunicarse para sugerencias, comentarios a mi WhatsApp 593-995-3842-75 acá en el Ecuador. Repito, al 593-995-3842-75 y estamos siempre a las órdenes. Asimismo, agradecer a las empresas que nos auspician, que nos apoyan, como es Orellana Construcciones, acá en el Cantón Gualaceo. También lo que es Cafetería y Pastelería El Montañés, Bior Tecnología y Trajes Orex, que son las empresas que nos auspician en el Cantón Gualaceo, y en la ciudad de Ambato, el arquitecto Nelson Muy con su empresa Muy y Asociados, que ustedes pueden contactarles a través de las redes sociales. Bueno, también, como les decía, ingresen a mi canal de YouTube y ahí van a encontrar diferentes conferencias y entrevistas. Entre algunas de las conferencias que he dado y que están relacionadas con la temática y la conferencia del día de hoy son las siguientes. ¿Qué son las ciencias naturales? ¿Sí? ¿Qué son los estudios sociales? Otra sobre qué es la investigación científica. Otra sobre metodología de la investigación. Asimismo, una conferencia sobre investigación histórica, otra sobre metapsicología, también sobre historia natural del Ecuador, lo que es la historia homínida, ¿sí? O la evolución humana, ¿sí? Historia natural homínida, que es una conferencia sobre evolución humana, y también una entrevista con Juan Pablo Martínez, que tenemos en el canal de YouTube. Asimismo, tenemos otras conferencias y entrevistas que podrían estar ligados también a la temática del día de hoy. Bueno, ya comenzando con lo que es la historia natural de la SUAY, que es un aspecto importante, la provincia de la SUAY, que se ubica acá al sur del Ecuador, en Sudamérica. Para los amigos que nos siguen en las diferentes partes del mundo, la provincia de la SUAY está al sur del Ecuador. La capital es Cuenca y tiene otras poblaciones y cantones como Gualaceo, Chordelej, Paute, Zig-Zig, Nabón, Girón, Santa Isabel. Son 15 cantones en total de la provincia de la SUAY. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre su historia natural. Ya, un poco antes de ir directamente a lo que es la historia natural de la SUAY, para introducirnos también al tema, hablemos un poco de lo que es el contexto histórico ecuatoriano desde la perspectiva de la historia natural de la naturaleza. Hace 201 millones de años, en el Jurásico, se dio el alzamiento de la cordillera de los Andes. Esto se conoce como un fenómeno denominado orogenia andina, que es un fenómeno geológico por el movimiento de las placas tectónicas, y así se conforma hace 201 millones de años lo que es la cordillera de los Andes, donde está ubicada la provincia de la SUAY, en la serranía o en la zona interandina del Ecuador. Hace 85 millones de años se ha encontrado un famoso Yamanasaurus, ¿sí? Aquí está mal escrito, perdónenme, es Yamanasaurus, en honor al cantón Yamana, a la comunidad de Yamana, en el cantón Palta, en la provincia de Loja. Se encontró un dinosaurio, prácticamente un dinosaurio, que se le denominó en honor al punto donde se encontró. En Yamana se le llama Yamanasaurus, parece un trabalenguas esto de aquí. Yamanasaurus, que es un dinosaurio que ustedes ven en la pantalla, en la parte de arriba superior izquierda, un dinosaurio que se ha encontrado, los restos fósiles de este dinosaurio hace unos 2 o 3 años máximo encontró
Universidad Técnica Particular de Loja con un equipo de investigación, tanto de ecuatorianos como de argentinos. Entonces, este es un contexto cerca de la Azuay, en la hermana provincia de Loja, en el austro ecuatoriano. Se ha encontrado hace 85 millones de años este dinosaurio. Asimismo, cerca de Loja, ¿sí? En el cantón Puyango, hace 65 millones de años aproximadamente, se ha identificado o se tiene el bosque petrificado de Puyango, ¿sí? Cantón Puyango en la provincia de Loja, el bosque petrificado de Puyango. También está cerca a la provincia de la Azuay, en la hermana vecina provincia de Loja. Ya hace unos 15.000 a 11.000 años aproximadamente antes de Cristo, ¿sí? De 11 a 15.000 años antes de Cristo, se dio la última glaciación donde que, también desaparecieron varias especies y fue un fenómeno natural importante. Hace unos 8.000 años, sí, en el año 8.000 antes de Cristo, en el año 8.000 antes de Cristo, estamos hablando de hace unos 10.000 años aproximadamente, se dan los primeros poblamientos humanos en Las Vegas, que es en la península de Santa Elena, y en el Azuay tenemos el segundo sitio más antiguo del Ecuador, encontrado hasta la actualidad arqueológicamente, que es Chopchi, la cueva de Chopchi, la cueva negra de Chopchi, en el cantón Sigsig, acá en la provincia del Azuay. Entonces, estos son algunos de los fenómenos y el contexto histórico a nivel internacional y a nivel concretamente del Ecuador. Ya, entonces vamos con lo siguiente. Vamos con un punto importante para desarrollar la historia natural. Habíamos dicho que, bueno, el Azuay todavía requiere muchos más científicos, investigadores, grupos de investigación, ya sea en las academias, en las instituciones públicas o privadas, para desarrollar investigación científica sobre los diferentes puntos, lugares de la historia natural, sobre la geología, las ciencias naturales, la biología, la biodiversidad, los procesos químicos, etcétera. Necesitamos investigar la historia de la ciencia, etcétera, respecto a algunos puntos importantes. Y uno de esos puntos, y quizás el más importante para la provincia de la Azuay, es a lo menos el más grande y el que más ha tenido cierta investigación, es el Parque Nacional El Cajas, ¿sí? Que es un ecosistema muy importante para acá, para la provincia de la Azuay, y que es investigado asimismo por biólogos, por zoólogos, por gente que investiga los mamíferos, los animales, las plantas, el agua, los recursos hídricos, la geología de lo que es el Cajas. Entonces necesitamos asimismo más investigación sobre este punto y para ir desarrollando progresivamente, y ojalá podamos hacer después una conferencia específicamente sobre el Parque Nacional del Cajas, basándonos principalmente en información documental, en información que existe en los libros, en las universidades. Podríamos hacer una conferencia específica sobre el Parque Nacional del Cajas para hacer una difusión científica, histórica de lo que es este importante punto, este ecosistema que pertenece a la Red Nacional de Parques Naturales del Ecuador. Entonces habrá que hacerlo, la historia del Parque Nacional Cajas, en algún momento profundizar. En este momento solo le tocamos a nivel general de lo que es parte de la historia natural de la Azuay. Asimismo, otro de los bosques, el segundo tal vez más importante del Azuay, es el bosque protector Collay, ¿sí? El área de bosque y vegetación protegida del Collay, que se ubica en la parte oriental de la provincia del Azuay, en la parte suroriental, ¿sí? En la parte suroriental de la provincia del Azuay se encuentra el bosque protector Collay y está ubicado entre los cantones de Chosdelej, Gualaceo, Paute, Huachapala, El Pan y Sevilla de Oro, y también con lo que es el Cantón Santiago en la provincia de Morona, Santiago, y también con el Cantón Limón Indanza en la Morona de Santiago, que limita con estos lugares, pero ellos no pertenecen a la mancomunidad del Collay. Sin embargo, este bosque no se lo ha identificado, pero incluso llega hasta esta provincia. Ojalá en algún momento los cantones hermanos de la provincia de Morona, Santiago, se integren a esta mancomunidad, especialmente lo que es el Cantón Limón Indanza y lo que es también, o Leonidas Plaza, creo que le llaman ya más oficialmente lo que es Limón Indanza. Cantón Limón Indanza, el Cantón Morona
de Morona a Santiago, y pues integrar también asimismo a Huachapala, que parece que no se ha integrado a este ecosistema, a la gestión de este ecosistema importante, donde hay una gran cantidad de flora, de fauna, se puede hacer turismo natural, turismo ecológico, trekking, avistamiento de aves, de otros animales, de flora, de fauna, etcétera, este ecosistema, y que acá en el Cantón Gualaceo las comunidades más cercanas son la de Luis Cordero Crespo, la de Gulag o Remigio Crespo, lo que es Luis Cordero, lo que es Remigio Crespo, lo que es Daniel Córdoba, son los puntos más importantes que pueden tener acceso a lo que es el bosque Collay, también a través de lo que es atrás de las tres cruces, también se puede ingresar por la comunidad que tiene puntos importantes, y una de las comunidades que tienen senderos y camineras también es Uchucay, en la parroquia Luis Cordero. Sí, en la parroquia Luis Cordero hay una comunidad que se llama Uchucay. Ahí ustedes pueden ingresar a diferentes puntos, camineras, de lo que es el bosque protector Collay, pero también se extiende a través, por ejemplo, de un punto muy bonito que alguna vez conocí, que es el punto que se llama Turi, en San Vicente, en la parroquia San Vicente del Pan. Sí, en la parroquia San Vicente del Pan hay un punto que se conoce como Turi, y realmente todo ese ecosistema es muy lindo conocer este bosque protector Collay, que es, después del Cajas, creo que es el más extenso, el más importante en la provincia de la Suay. Bueno, y ligado al bosque Collay, entre Chordelej y Zig-Zig, hay también una extensión de lo que es el Collay, que se llama la zona de área protegida Santa Bárbara, zona de área protegida o el bosque de área protegida Santa Bárbara, que se encuentra más o menos entre Chordelej y Zig-Zig, y dentro de esta zona de Santa Bárbara, ¿sí? De área protegida Santa Bárbara, ingresando por Chordelej hacia la parroquia de Principal, pasando por Puchío, por Delexol, Chordelej, Puchío, Delexol, se llega a Principal, y desde Principal hay personas que le guían, que nos guían, en el caso de que quieran conocer este lugar hermoso. Y dentro de lo que es la parroquia principal y lo que es el cantón, en la frontera con el cantón Zig-Zig, hay dos maravillas naturales importantísimas para hacer historia natural de la SUAY, historia biocultural. Incluso hay pedazos de lo que es el camino del Inca, el Capañán, o también lo que se conoce como el camino al Fasañán, el cerro Fasañán que ustedes ven en la parte izquierda. Es un cerro más importante de acá de la zona, uno de los más altos. Me parece que está alrededor de 3.900, casi 4.000 metros de altura, 3.900, 4.000 metros de altura aproximadamente, lo que es el cerro Fasañán en la punta, y que alguna vez tuve la oportunidad de conocer en el año 2011. Realmente se requiere un estado físico intermedio, no muy avanzado, pero tampoco es fácil llegar al cerro Fasañal, a su punta, donde que hay un ecosistemas, bosques y lugares muy hermosos, el cerro Fasañán. Y otro punto cercano al Fasañán, pero en las faldas del Fasañán, y yendo por otro camino, los Chaquiñanes. Por los Chaquiñanes, que son los senderos más pequeños, se puede hacer trekking, se puede hacer turismo o ecoturismo, contactando con las personas de allá de la parroquia principal del Cantón Chordelej. Y las tres lagunas son, como dice su nombre, tres lagunas importantes, un ecosistema acuífero de fuentes de agua, muy, muy lindo de conocer, de cuidar, de investigar todo este ecosistema que es las tres lagunas en el Cantón Chordelej, en la parroquia principal, que conlinda o que está en los límites con el Cantón Zig-Zig. Entonces, realmente son lugares espectaculares donde que tendremos que hacer identificación, investigaciones de la flora, de la fauna, de los ecosistemas, etc. Otro lugar espectacular que les recomiendo, que está en el cantón, entre el Cantón Gualaceo, el Cantón Zig-Zig y el Cantón Cuenca, ¿sí? En los límites entre el Cantón Gualaceo, el Cantón Zig-Zig y el Cantón Cuenca, concretamente en las parroquias de Jadán, Xidmad, San Bartolo de Zig-Zig, Jadán y Xidmad de Gualaceo, San Bartolo de Zig-Zig, y me parece que es Santana de Cuenca, y parte de Pacha. Está el bosque Aguarongo, ¿sí? Está el bosque protector Aguarongo, que está en el caso del Cantón Gualaceo, se ubica entre Jadán y San Juan, y es un bosque natural de mucha flora, de mucha fauna,
es un ecosistema importante. Incluso ha habido un investigador de la Universidad Politécnica Salesiana, profesor de la carrera de Ingeniería Ambiental, Juan Loyola Illescas, sí, Juan Loyola Illescas, que ha hecho como un inventario, una guía de la flora y otro sobre la guía de la fauna del bosque protector Aguarongo, donde que ha hecho mucha investigación y esperemos que las universidades, los municipios, las instituciones públicas y privadas se junten para hacer este tipo de iniciativas, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista turístico, como del punto de vista cultural, geológico, etcétera. Yo creo que el Bosque Huarongo también es un sitio importantísimo acá en la Azuay, en el Azuay y en la zona oriental del Azuay. Otro lugar importante que alguna vez tuve la oportunidad de conocer es la Reserva Biológica Yunguilla, ¿sí? Que está en el Valle de Yunguilla, la Reserva Biológica que está en la parroquia La Unión del Cantón Santa Isabel, ¿sí? En la parte alta de la parroquia La Unión del Cantón Santa Isabel, en lo que es el Valle de Yunguilla, está esta reserva ecológica, reserva biológica de la Fundación Joco Toco, ¿sí? La Fundación Joco Toco, en honor a un ave que vive y mucho en ese lugar, que es bastante endémica, el joco toco, que es un ave importante en esta zona, y que ustedes pueden llegar a través de la parroquia La Unión en Santa Isabel, donde que pueden hacer asimismo aviturismo, estar en contacto con la naturaleza, este ecosistema importante del Valle de Yunguilla. Ya, otro lugar importante es en el Cantón Nabón. Sí, tuve la oportunidad de trabajar 2 años en el Cantón Nabón haciendo proyectos de turismo, de ecología, de cultura y de arte. Estuvimos entre el 2009 y el 2011 en algunos proyectos ligados al Cantón Nabón, activando a la gente para que participe en las iniciativas ecológicas, turísticas y culturales. Entonces, el Cantón Nabón está en la vía Cuenca hacia Loja, sí, la vía Cuenca-Loja, está el Cantón Nabón, limita también con el Cantón Oña, que es otro lugar muy importante y espectacular de la provincia de la Azuay, donde que hay muchos lugares turísticos y naturales. Pues uno de los sitios importantes es el Bosque Nabón, la zona protegida del Cantón Nabón, donde se encuentran las fuentes hídricas, que requiere mucho cuidado, protección, y dentro de esto está el Cerro El Mozo, ¿sí? Cerro El Mozo, que es un lugar también muy bonito y que la gente de allá del Cantón Nabón conoce. Yo no tengo la oportunidad de conocer el cerro, pero sí las faldas del Cerro El Mozo, y pues dentro de eso hay ecosistemas y lugares, lagunas muy, muy lindas en lo que es el Cantón Nabón, sí, en la provincia acá de la Azuay. Entonces aquí también requiere mucha investigación, protección, conservación de los ecosistemas, de la flora, de la fauna, etc. Y necesitamos hacer una historia natural de lo que es el Cerro El Mozo en Nabón. Otro punto importante y parecido al Fasañán, tanto el Fasañán, ¿sí? El Cerro Fasañán que está entre Chordeleg y Sigsig en la parroquia principal, también lo que es el Cerro San Pablo de la Laguna de Buza en San Fernando, en el cantón San Fernando de la Azuay. Estos dos cerros tienen como orígenes que posiblemente son los dos puntos donde que nació cuenta la leyenda y el mito de los Cañaris. Los Cañaris tienen un mito, la historia nuestra de nuestros ancestros de los Cañaris, que son prehispánicos, pues tiene una leyenda de su origen, asimismo como el cristianismo tiene la leyenda de Adán y Eva y el paraíso. Acá en el caso de Cañar, de Azuay, tenemos la leyenda de lo que es la mitología de la unión de dos hermanos con dos hermanas guacamayas. Los dos hermanos Cañaris y las dos hermanas guacamayas se juntaron en lo que son un punto importante, y no se sabe cuál de estos dos cerros es, o quizás algún otro, pero los más importantes y más probables es que haya sido en el Cerro San Pablo, en San Fernando, o también lo que es Fasañán, acá entre Chordeleg y Sigsig, en la provincia de la Azuay. Entonces, este Cerro San Pablo está cerca de la laguna de Buza, en el cantón San Fernando, en la vía Cuenca, Girón, San Fernando. Entonces, es un punto y un lugar para hacer mucha investigación, tanto arqueológica, biológica, zoológica, quizás paleontológica, geológica, lo que es el Cerro San Pablo en el cantón San Fernando, y que en las faldas del cerro está una hermosa laguna, que es la Laguna de Buza, que es un sitio también turístico muy, muy, muy lindo de visitarlo y que hemos tenido la oportunidad 2 veces de ir hacia allá.
Ya, asimismo, dentro de la historia natural hay que investigar también lo que es la naturaleza del cosmos, de los astros, de los planetas, y uno de los puntos importantes en el Azuay, que ha desarrollado lo que es la astronomía, por allá por fines de los años 80, se implementó, me parece que es más o menos por el 86, 87, se construyó lo que es el planetario de Cuenca y ahora se ha reconstruido, se ha mejorado lo que es el planetario de Cuenca, donde que hay muchos equipamientos para ver los astros, las estrellas, los planetas. Entonces, el planetario en la ciudad de Cuenca, donde está ubicado el Parque de la Madre, ahí se encuentra el planetario de Cuenca y uno de los impulsores de este planetario ha sido Javier Eugenio Argüello Dávila, y también lo que en ese tiempo fue el alcalde de Cuenca, Javier Muñoz Chávez, pero el investigador, el científico que desarrolló esta iniciativa para que Cuenca vea lo que es un cometa, el cometa Halley, me parece, entre el 86 y el 87, se generó mucha atracción en la ciudad de Cuenca y se fundó lo que es el planetario de la ciudad de Cuenca y que tiene diferentes salas, exposiciones de investigación y de promoción científica, de divulgación científica, y uno de los más importantes, incluso presidente, en algún tiempo fue presidente de la Asociación de Astronomía del Ecuador, el arquitecto y astrónomo aficionado Javier Eugenio Argüello Dávila, de la ciudad de Cuenca. Asimismo, dentro de lo que es la historia natural, un sitio también maravilloso es el Museo de Esqueletología, ¿sí? La ciencia de los esqueletos. Hay un museo en la calle Bolívar, y frente a San Alfonso, en la ciudad de Cuenca, en el centro histórico, a una cuadra y un poquito más del Parque Calderón, se encuentra el Museo de Esqueletología del biólogo y gestor ambiental Juan Pablo Martínez, con el cual también tenemos una entrevista sobre este museo, sobre la historia natural del Ecuador y concretamente del Azuay. Les invito también a esa entrevista con Juan Pablo Martínez, quien nos ha colaborado en una entrevista, y él tiene este museo de esqueletología donde que hace investigación sobre los esqueletos, que hace investigación de la anatomía, hace investigación biológica, hace investigación incluso paleontológica, este museo que es autorizado por el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador, el Museo de Esqueletología, y es parte de la historia natural del Azuay y del mundo. Otro lugar bonito también es el Bioparque Amaru, de los hermanos Arbeláez, de la ciudad de Cuenca, el Bioparque Amaru, donde que se puede encontrar diferente flora y especialmente fauna, animales, como leones rescatados, leones africanos, osos andinos, el cóndor andino, serpientes, tapires, aves rapaces, el aviario tropical, historias veterinarias, pumas, etc. Hay mucha flora y fauna andina, pero también algunos que han sido encontrados o rescatados de diferentes lugares. Entonces también es un sitio que requiere hacer investigación, que hace investigación, lo que es el Bioparque Amaru en la ciudad de Cuenca. Este es un sitio impresionante que ustedes pueden buscar también en las redes sociales. También la Universidad de Cuenca tiene un museo de ciencias. Sí, la Universidad de Cuenca me parece que es en la calle 12 de Abril y Avenida Solano, cerca del Parque de la Madre, se encuentra el Museo de Ciencias de la Universidad de Cuenca, reinaugurado en el año 2019. Se reinauguró el Museo de las Ciencias, donde que hay exposiciones tanto de la historia de la medicina, como también lo que es la geología en el Azuay, sí, una colección o una área que es de arqueología, de geología, de medicina y otros campos también de las ciencias. Hay este museo de la Universidad de Cuenca en la avenida 12 de Abril, cerca del Barranco. Y también para investigar mucho sobre la historia natural del Azuay, tenemos el Centro de Documentación, que es uno de los sitios que a mí me gusta mucho visitar, que es el Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vázquez de la Universidad de Cuenca, en los predios centrales de la Universidad de Cuenca, donde seguramente encontramos bastante información para hacer la historia natural del Azuay. Otros lugares que necesitamos investigar para la historia natural, profundizar cada uno de ellos, es, por ejemplo, el río Jubones, ¿sí? Y sus inmediaciones, el río Cuenca y sus inmediaciones, el río Paute y sus inmediaciones,
el río Santa Bárbara, acá en Gualaceo, Chosdelec, Paute, sí, Paute, Sigsig, el río Santa Bárbara, también es otro de los puntos importantes. El sector geológico, la falla geológica y lo que es el sector de la Josefina y el Tahual, ¿sí? En la Josefina y el Tahual necesitamos hacer mucha investigación geológica de los ecosistemas, porque es una zona frágil que ha desarrollado incluso un desastre terrible para los pueblos de acá de la Azuay, de Gualaceo, Chorrelec, Paute, Sigsig, el punto de lo que es la Josefina y el Tahual, que necesitamos muchas investigaciones geológicas, y de paso les invito a una conferencia, perdón, a una entrevista que hicimos a un geólogo, ¿sí? Y yo les invito a esta entrevista en mi canal. Busquen a una entrevista que tenemos, no me acuerdo en este momento el nombre del señor, que es geólogo, y que es muy importante esta perspectiva de la geología, la necesidad y la importancia de la geología acá en el Azuay, y especialmente en las zonas frágiles, como por ejemplo lo que es la Josefina, lo que es el Ingamullo en la vía Gualaceo-Limón, en la vía El Descanso, Puente Europa, lo que es la Josefina, que son puntos que necesitamos mucha investigación geológica, científica en estos puntos que son frágiles y que han generado muchos problemas, tanto ambientales como también muchos problemas también a nivel de pérdidas humanas. También Etapa es una institución de la empresa de telecomunicaciones de agua potable y alcantarillado del Cantón Cuenca, donde hay algunos investigadores que están desarrollando varias temáticas en lo que es el Parque Nacional Cajas y en todo el Cantón Cuenca. Les invito también a que investiguemos y busquemos los contactos de Etapa para poder profundizar en las investigaciones sobre la historia natural de Cuenca y de la Azuay. El gobierno provincial de la Azuay, también lo que es el ex-CREA, la ex-Semplades, son puntos estratégicos, son espacios que tienen varias documentación sobre investigaciones en el Azuay, y necesitamos acceder a su documentación, los científicos, los que investigan. Ojalá en algún momento se haga un centro de historia natural en el Azuay, y pues pidamos también a las autoridades, a las universidades, que se reúnan para tener un gran museo de la historia natural en el Azuay, y por supuesto en cada uno de los cantones tener museos de historia natural, y estos museos que no sean simples museos, sino que también aparte promuevan el turismo, promuevan la investigación científica, la comunicación científica, la divulgación científica y cultural. Es importante tenerlo. Entonces, hay mucha documentación en las Semplades, en la ex Semplades, en el ex CREA, y también en el gobierno provincial de la Azuay. Necesitamos acceder como azuayos a esa investigación y tener un centro de documentación y de historia natural en el Azuay. Y por supuesto también los 15 cantones, de los municipios, que tienen muchísima información, y uno de esos instrumentos donde hay bastante información sobre la historia natural es los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los PDOTs. ¿Sí? En los PDOTs hay mucha información de cada uno de los cantones y de la provincia de la Azuay, y esa información tiene que ser difundida, tiene que ser comunicada sobre cómo está la situación de la Azuay en el tema de la historia natural, etc. Y por supuesto los demás bosques protegidos que no los hemos mencionado, pero que seguramente existen zonas de reserva, de fuentes hídricas, los bosques protegidos en el Azuay y las zonas y áreas protegidas, y todos los ríos, las cuencas, subcuencas y microcuencas de la provincia de la Azuay, que son muy importantes de investigar. Entonces necesitamos profundizar en estos estudios. Ojalá en algún momento podamos hacer conferencias más puntuales sobre esto, o invitar a personas para entrevistarles, para conversar sobre estos temas y que conozcan a profundidad cada una de ellas. Bueno, y otros ecosistemas naturales que son de provincias hermanas, de provincias vecinas. Acordémonos que el Parque Nacional El Cajas, lo que es el Bosque Protector Collay, nos encontramos al norte. Tenemos lo que es el Parque Nacional Sangay, que es uno de los parques de la sierra más amplios, más extensos, que está ubicado entre las provincias de Cañar, de Morona, Santiago y de Chimborazo, en las inmediaciones del cantón Cañar, de Biblián, de lo que es en lo que es el cantón o la ciudad de Riobamba y la ciudad de Macas, se encuentra el bosque
el Parque Nacional Sangay. Entonces, es un lugar que está muy cercano a la provincia de La Suay y que necesitamos conectar lo que es el Parque Nacional Cajas, el Bosque Collay, con estos ecosistemas que son frágiles, hacer corredores biológicos. Entonces, también el Bosque Tinajillas de Gualaceo, sí, perdón, el Bosque Tinajillas Río Gualaceño, que está en el cantón Limón Indanza, en la provincia de Morona, Santiago, y que está en la carretera que va desde Gualaceo a Limón o de Limón hacia Gualaceo. Entonces tiene que juntarse este bosque, tiene que juntarse al bosque Collay para hacer un solo bosque y una sola gestión integral del ecosistema. Al sur tenemos el Parque Nacional Podocarpus, que está entre la provincia de Loja y de Zamora. Esta importante reserva biológica, el Parque Nacional Zamora, el Parque Nacional Podocarpus, que está en Zamora y Loja. Alguna vez tuve la oportunidad de conocer, ingresando por cerca de Vilcabamba, conocí lo que es el Parque Nacional Podocarpus. Entonces también este es un lugar cercano a nosotros. Y por supuesto lo que es la Cordillera del Cóndor, que es uno de los puntos estratégicos importantes que directamente no pertenecen al Ecuador, pero también están ligados a Perú. Entonces, todos estos ecosistemas están ligados a lo que es Gualaceo, Chosdelec, Sixic, Paute, Cuenca y la provincia de La Suay en general. ¿Ya? Llegamos a otro de los puntos importantes. Podríamos ir revisando algunos de los científicos, de los naturistas más importantes en el Ecuador y concretamente desde un enfoque en la provincia de La Suay. Como por ejemplo, a La Suay ha llegado Cieza de León entre 1535, 1545 o 50. Estuvo acá el cronista de Indias, Cieza de León, que hace una descripción, una de las primeras descripciones de lo que es la geografía en la provincia de La Suay y el Ecuador. También otro punto de investigación, científicos naturistas, son Emanuel Uriarte y Cristóbal Acuña, que vivieron entre 1600 y 1700 aproximadamente. Estamos hablando del siglo XVII. Los jesuitas, habría que investigar más investigaciones científicas que hayan hecho los jesuitas del siglo XVII en el Ecuador y en el Azuay. También la misión geodésica que llegó al Ecuador y al Azuay, Charles Marie de la Condamine, ¿sí? La Condamine, que fue un científico de la primera misión geodésica, que llegó más o menos entre 1734 y 1744 más o menos estuvieron acá, la primera misión geodésica, y llegaron también algunos de ellos a la ciudad de Cuenca. Quien lideró esta misión fue el francés La Condamine. También acompañó Pedro Vicente Maldonado, este ecuatoriano nacido en la ciudad de Riobamba, que es uno de los naturistas más importantes del Ecuador de esa época, Pedro Vicente Maldonado. Joseph Jussier, sí, este francés. También Jorge Juan, el español, Antonio de Ulloa. Jorge Juan y Antonio de Ulloa, estos dos españoles que acompañaron a la Condamine en la primera misión geodésica francesa. Alexander von Humboldt, sí, Humboldt fue un gran explorador, escribió sobre la geología y los recursos naturales, los lugares naturales del Ecuador. Alexander von Humboldt, que vivió entre 1769 y 1899, ¿sí? 1859, perdón, sí, entre 1769 y 1859. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX que llegó Humboldt al Ecuador y también visitó parte de lo que es la provincia del Azuay. También tiene muchas obras publicadas sobre el Azuay que hay que identificarlas y compilarlas y seguir investigando sobre Humboldt, que es un pilar de los científicos importantes de acá que escribió sobre el Ecuador, pero él es europeo. Inglés me parece que es Humboldt. Juan Bautista Steele, el que construyó la catedral de la ciudad de Cuenca, la catedral nueva de la ciudad de Cuenca, y otros puntos importantes de la arquitectura y la parte del urbanismo, un urbanista de la ciudad de Cuenca, uno de los primeros, Juan Bautista Steele, que vivió entre 1829 y 1899, y a fines del siglo XIX diseñó y construyó dirigió lo que es la construcción de la catedral nueva de la ciudad de Cuenca. Otro científico importante. Entonces, Juan Bautista Mentén, también Teodoro Wolff, que es uno de los más espectaculares que han aportado a la SUAY, me parece que es un alemán.
Teodoro Wolff vivió entre 1841 y 1924 y escribió este libro que ustedes ven en pantalla. Ahí está la fotografía de Wolff, de Teodoro Wolff, y al lado está un libro que ustedes pueden descargarse en las redes sociales, que se denomina Geografía y Geología del Ecuador. ¿Sí? Geografía y Geología del Ecuador. Entonces, Teodoro Wolff, este importante investigador del Ecuador y que publicó en 1892, que fue asesor del gobierno nacional y que hizo esta obra espectacular que requiere que ser investigada, revisada una, dos, tres veces, hasta más, sobre la geografía y la geología ecuatoriana. Que es importante y revisa los diferentes sitios del Ecuador y entre ellas la provincia de la Azuay. Dominique Domecq y Esteban Gairaut, que fueron profesores médicos de cirugía y de anatomía, que llegaron asimismo que llegaron aproximadamente en el siglo XIX, y Paul Rivet, que fue un etnólogo muy importante. Paul Rivet, incluso en Cuenca hay una fundación que se denomina Paul Rivet, y que hay mucha información sobre sus investigaciones, sobre sus publicaciones. Incluso dejó formando algunos científicos e investigadores acá en el Azuay. Paul Rivet, que planteó la teoría oceánica del poblamiento de América, ¿sí? Que no lo poblaron únicamente por el estrecho de Bering, desde Asia hacia el estrecho de Bering a la América, sino que también se pobló el América a través de la Oceanía de Australia, y esa es la teoría oceánica de Paul Rivet. Yo creo que es un científico muy importante que hay que hacer su biografía, hay que rescatar su pensamiento, uno de los grandes científicos de acá, de la Azuay, que llegaron a la Azuay porque él es europeo, llegó a la Azuay y desarrolló muchas investigaciones sobre la Azuay y sobre el Ecuador, y sobre Sudamérica en general. Otro de los importantes y casi olvidados, que no es de la Azuay, sino de la hermana provincia de Loja, es Clodoveo Carrión Mora, hermano de Benjamín Carrión. ¿Sí? Clodoveo Carrión Mora, que ha desarrollado muchas investigaciones y nos ha dado un ejemplo en el austroecuatoriano de cómo se debe realizar una investigación de tipo paleontológico. Él tuvo mucha pasión, apasionamiento y gusto por lo que es la paleontología, la ciencia de los fósiles, ¿sí? Tuvo muchas colecciones de fósiles, investigó, profundizó en sitios importantes de fósiles en el austroecuatoriano. No directamente en el Azuay, pero sí hizo investigaciones en la hermana provincia de Loja. Carlos Crespi, también un sacerdote que estuvo en contacto mucho con los pueblos Shuar y que trabajó con ellos en mucho contacto con la naturaleza, con el pueblo Shuar en la provincia de Morona, Santiago. Carlos Crespi, fundador del Colegio Técnico Salesiano, uno de los colegios de divulgación y de promoción y de educación técnica y científica en el Azuay, muy importantes, el Colegio Técnico Salesiano, al cual yo tuve la oportunidad de estudiar 4 años en la ciudad de Cuenca, el Colegio Técnico Salesiano, fundado por el padre Carlos Crespi. Entonces, el padre Carlos Crespi también fue le gustó mucho, un aficionado por la arqueología, por la paleontología y sobre todo de vocación de servicio con las comunidades de Morona, Santiago, el pueblo Shuar. Otros naturistas y también científicos del siglo XX en la provincia de la Azuay. Ya en el siglo XX la ciencia tiene un mayor auge en la provincia de la Azuay, y especialmente a mediados del siglo XX hasta la actualidad, porque antes sí habían investigaciones, habían científicos, hay que seguir investigando antes del siglo XX lo que es la ciencia y la historia natural de la Azuay, pero hasta lo que conocemos el día de hoy, prácticamente desde 1930, 1950, comenzó a haber ya profesionales científicos con mayor índole respecto a la naturaleza, a las ciencias naturales, a las ciencias técnicas y experimentales, mayores naturistas en el austroecuatoriano y concretamente en la provincia de la Azuay. Y ahí está, por ejemplo, el ingeniero Daniel Palacios Izquierdo, que desarrolló muchos proyectos, investigaciones en el campo de la hidroeléctrica. Sí, fue un impulsor de varias hidroeléctricas en el austroecuatoriano y en el país. El ingeniero Daniel Palacios Izquierdo, en algún momento habrá que rescatarle y hacer su biografía. Asimismo, en el campo de la medicina, y que fundaron el Colegio de Médicos de la Azuay, el doctor Emiliano Crespo,
el doctor Honorato Carballo, de los colegios médicos de la SUAY, ya que la medicina fue una de las primeras ciencias más importantes en la provincia de la SUAY. El ingeniero Isauro Rodríguez Loaiza, que construyó varios proyectos viales en la provincia de la SUAY. Hay que también rescatarle a este ingeniero importante, Isauro Rodríguez Loaiza. También a los ingenieros Jaime Rosales y al ingeniero Jorge Roura, ¿sí? Jaime Rosales y Jorge Roura, que necesitamos tener más datos sobre ellos, habrá que hacer una investigación más profunda, ya que ellos fueron los constructores de lo que es la iglesia matriz de Gualaceo. Jaime Rosales y Jorge Roura fueron los que construyeron la iglesia matriz de Gualaceo, científicos y técnicos importantes que ayudaron a construir esta iglesia importante a mediados del siglo XX, en la década entre los 50 y los 60, estos dos científicos importantes para Gualaceo y para el Azuay. Y de ahí tenemos otros científicos que no son del Azuay, pero que son importantes porque están cercanos en la hermana provincia de Santa Elena, como es Edward Lanning, Karen Storter, que desarrollaron el proyecto Las Vegas de Santa Elena, y nosotros tenemos un punto también antiguo que es Chovchi. También tenemos al ingeniero geólogo, ¿sí? Al ingeniero en minas y geólogo Marco Tulio Erazo, ¿sí? Marco Tulio Erazo. Ustedes ven aquí en la pantalla, en la fotografía, está el Museo de la Universidad de Cuenca, antes conocido como el Museo de la Medicina, ¿sí? Entonces, el Museo de la Universidad de Cuenca, que fue reinaugurado en el año 2019, ahí hay una colección tanto de medicina como también de ciencias y concretamente una colección de los proyectos de geología y paleontología del geólogo Marco Tulio Erazo, ¿sí? De Marco Tulio Erazo, este importante riobambeño, pero que fue prácticamente un cuencano porque trabajó y vivió muchos años en la ciudad de Cuenca, en la Universidad de Cuenca, era profesor en ingeniería civil y en otras carreras. Marco Tulio Erazo, este geólogo, y que hay una colección de él en el Museo de la Universidad de Cuenca, ubicado en la avenida 12 de Abril. Otros importantes científicos, arqueólogos, historiadores, como es el grupo de investigación del proyecto Chovchi, en la década de los 70, el proyecto Chovchi, que es el segundo más antiguo arqueológico en el Ecuador y que requiere más investigación. Ahí hubieron algunos primeros investigadores, como fue Tomás Lynch, Susana Pollock, Juan Vega, Gustavo Reynoso, Nicanor Merchán, Pedro Porras, el padre Pedro Porras y Ernesto Salazar, investigaron en los años 70 lo que fue los primeros pasos del proyecto Chovchi, de la Cueva Negra de Chovchi, uno de los puntos más antiguos arqueológicos en el Ecuador, de hace 8.000 años antes de Cristo, más o menos. Y este está ubicado en Zig-Zig, acá en la provincia de la Azuay. También otro de los importantes arqueólogos, historiadores y arqueólogos más importantes de la SUAY, profesor de la Universidad de Cuenca, Napoleón Almeida Durán, ¿sí? También hay que hacerle un reconocimiento a este científico importante de la arqueología ecuatoriana, de la arqueología de la SUAY, del Austro ecuatoriano, Napoleón Almeida Durán, ¿sí? Habrá que en algún momento rescatarles a cada uno de ellos y hacer conferencias y biografías específicamente de cada uno de ellos para desarrollar sus obras, sus pensamientos, sus investigaciones en el campo de la naturaleza, de las ciencias naturales. Ya, otros investigadores también importantes para la SUAY y el Austro ecuatoriano, como Juan Morix, que hizo exploraciones a la Cueva de los Tallos en la hermana provincia de Morona, Santiago, que vivió entre 1923 y 1921, hizo muchas investigaciones y es un sitio para seguir haciendo investigaciones de paleontología, de espeleología, de investigaciones geológicas en la Cueva de los Tallos. Entonces, es importante desarrollar investigaciones en esta importante cueva que ha sido conocida por el padre Carlos Crespi y después por Juan Morix a partir de los años 60 y 70 del siglo XX. También el arquitecto Javier Argüello Dávila, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Astronomía, que ya lo mencionamos. También a lo que es Juan Pablo Martínez, que es un biólogo, que es director del Museo de Esqueletología, que también ya lo mencionamos. Y otros biólogos de etapa, como por ejemplo, tenemos a Francisco Sánchez, biólogo, investigador de biodiversidad y gestor de biodiversidad técnico de etapa, que ha investigado mucho sobre los mamíferos, sobre la fauna del Parque Nacional
El Cajas ha investigado sobre el oso de anteojos, sobre el puma, la mastofauna en el Parque Nacional El Cajas, Francisco Sánchez, y que ojalá en algún momento podamos dialogar con él en alguna entrevista para comentar sobre sus investigaciones en este ecosistema importante. También otro biólogo investigador que es Juan Carlos Sánchez, biólogo e investigador de fauna y de ranas en el Parque Nacional El Cajas. Entonces hay muchos biólogos que están investigando, la Escuela de Biología de la Universidad de la SUAY, las escuelas de Ingeniería Ambiental están investigando mucho sobre lo que es el Parque Nacional El Cajas, y ojalá sigamos también teniendo investigaciones no solamente en el Parque Nacional El Cajas, sino también en el Bosque Collay y en otros bosques de la SUAY. Entonces, Juan Carlos Sánchez es otro biólogo importante para la historia natural de la SUAY. Juan Loyola Illescas, que ha hecho investigaciones, que él es de la Universidad Politécnica Salesiana y ha escrito 2 libros, uno sobre flora y otro sobre fauna del bosque protector Yaguarongo, que está en el cantón Gualaceo, en cantón Sigsig, y Paste en el cantón Cuenca. Juan Carlos Sánchez, Juan Loyola Illescas, de la Universidad Politécnica Salesiana, ingeniero ambiental de la carrera de Ingeniería Ambiental. Y quizás hayan muchos otros que no les hemos nombrado, pero justamente en eso seguiremos investigando. Este es reciente una primera aproximación a lo que es la historia natural de la SUAY. Solamente es un inicio, digamos, para promover la investigación de la historia natural de la SUAY. Hay que seguir haciendo la historia natural, buscando otros personajes que han hecho investigaciones, personas, investigadores, especialmente a lo largo del siglo XX, que es donde que más se desarrolla las ciencias naturales en el SUAY, y por supuesto, si es que hay otros que vienen desde más atrás, pues muchísimo mejor identificar personajes científicos para seguir haciendo la historia natural de la SUAY, la historia de las ciencias naturales, la historia de la biología, la historia de la geología de la SUAY, la historia de los biólogos, la historia de los geólogos, la historia de los paleontólogos. No han habido muchos paleontólogos ni geólogos en el SUAY. Necesitamos más geólogos, más paleontólogos que investiguen, más arqueólogos en el SUAY que investiguen los diferentes puntos de evolución de los animales, de las plantas, los ecosistemas, etc. Entonces, esto ha sido una primera aproximación. Ojalá después de los próximos meses o semanas sigamos profundizando en cada uno de los puntos, hagamos una historia del natural más completa. Esta es simplemente una primera aproximación que no está escrito en tabla, digamos, es una simple aproximación desde una cierta perspectiva de investigación primaria, básica, documental, y ojalá en algún momento podamos llegar a investigaciones más profundas y difundir lo que son las investigaciones de este campo de las ciencias naturales en el SUAY, y especialmente desde la historia. ¿Sí? A mí me interesa muchísimo lo que es la historia natural de la SUAY y la historia de la SUAY en general. Con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. Antes, invitarles a que me sigan en Facebook, en YouTube, en Twitter, Instagram, Blogger, LinkedIn y el número de teléfono y de WhatsApp que ustedes ven en pantalla. A continuación, cuando se acabe este video, en los últimos 3 segundos de este video, cuando termine, ustedes van a tener otras conferencias que les he colocado y que también al inicio les invité. Van a salir al final de esto varias conferencias, y también ustedes en este momento les voy a dejar en la pantalla un poco de algunas conferencias que les había recomendado para que complementen a esta de aquí, ¿ya? Entonces, a los últimos segundos les va a salir algunos videos de recomendaciones. Un gusto, pasen bien, su servidor Elvis Orellana Espinosa.